En la clase de hoy vamos a hablar de patrones, ¿vale? Y de cómo utilizar las temporalidades. Vamos a empezar por los patrones, y los patrones de reversión en los que yo siempre hago mucho hincapié son los más básicos, son los que han existido siempre, pero son muchas veces en los que nos olvidamos, y es otra herramienta más que utilizar junto al RSI que nos va a ayudar a identificar pues, la tendencia o hacia dónde queremos ir. En clases anteriores habíamos visto, por ejemplo, este escenario del GBP-JPY en el cual estábamos hablando de esta zona de aquí, que estábamos en gráfico diario, ¿vale? Y estábamos dentro de los niveles de 50 buscando esos shorts, esos cortos, ¿vale? Y aquí, ¿qué es lo que podemos ver? Podemos ver, interpretar que esto eran falsas roturas. Entendiendo eso, lo que nosotros teníamos que buscar, si buscáramos estructuraciones bajistas, lo que teníamos que ir a buscar eran patrones de reversión. Patrones de reversión como pueden ser las M's y las W. Cuando hablo de M's, ¿a qué me refiero? Me hablo a patrones como este, ¿vale? Patrones que nos hacen una M, que nos hacen las dos puntas, un doble techo, una M básicamente, ¿vale? Que nos hace algo tal que así, para que lo entendáis todos. ¿Vale? Esto sería el patrón M. Lo que nosotros venimos buscando es que el precio nos rompa y nos retestee y finalmente nos dé el movimiento bajista, que es exactamente lo que tendríamos en este escenario. A la viceversa, lo que buscaríamos para buscar compras, que también decíamos que esto es un fuerte movimiento alcista y podíamos buscar la reversión, son patrones W, ¿vale? Que vendrían siendo esto que tenemos aquí. Os lo voy a dibujar justo debajo, porque da la casualidad que aquí tenemos uno, ¿vale? Una W es una M, pero al revés, ¿vale? Que sería así, así, así. Y actualmente, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que ha bajado hasta aquí, y ahí lo que tendríamos es el retesteo de esa W, que es ahí donde nosotros tendríamos que buscar el movimiento al alza, ¿vale? Dicho esto, esos son los dos patrones de reversión que más en cuenta vamos a tener. Tengo muchos alumnos que se basan únicamente en M y W. Si no hay una M o una W, no operan, ¿vale? Y es un sistema bastante rápido de entender. Otra manera de identificar entradas, aparte de la M y la W, ¿vale? Como son estos casos que hemos tenido, es utilizar la cuadrícula de Gann. La cuadrícula de Gann nos sirve también, esto una M y una W, no dejan de ser puntos de acumulación, ¿vale? Identificas la acumulación, tiras la cuadrícula de Gann y te da el 50% para identificar justamente la entrada. O otros tipos de acumulaciones, como pueden ser esta de aquí, tienes otra vez el 50% y ahí puedes realizar tu entrada y poner tu stop loss. Al mismo tiempo tenemos la cuadrícula de Gann de la W, ¿vale? Tenemos la W aquí, ¿vale? Y vemos como el precio toca exactamente ese punto, ¿vale? A la perfección, ¿vale? Entonces, siempre que hay una M, hay una W o pequeñas acumulaciones así bien identificadas, preferiblemente M y W, ¿vale? También podemos utilizar la cuadrícula de Gann para tirar, identificar ese 50% y vemos como aquí el precio ha reaccionado con esos mechazos y nos está dando actualmente esos movimientos al alza, ¿vale? Siempre a favor de lo que nos indica el RSI y lo que nos indica la tendencia. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre vamos a buscar entradas con estos patrones porque nos van a dar más garantías de éxito y nos va a dar más probabilidad de éxito a la hora de buscar nuestra operativa. Yéndonos ahora a la operativa, si yo encuentro las confirmaciones en H4, los patrones en H4, puedo bajar a H1 para buscar la confirmación. ¿Qué es lo que buscaríamos en H1? Velas de agotamiento, en los cierres de vela de H1 siempre, ¿vale? Velas de agotamiento y buscaríamos los patrones en dicha temporalidad. En este caso, ¿qué es lo que tenemos? Agotamiento en H1, tenemos mechazos y tenemos bastantes reacciones. Cuando nos hizo la M, el patrón M que teníamos en H4, ¿qué es lo que podemos buscar en H1 aquí? Pues mechas de agotamiento, pequeñas acumulaciones, o podemos buscar una estructuración bajista para sumarnos a esa dirección, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que siempre que encontremos un patrón, aunque no haga falta, podemos bajar una o dos temporalidades para abajo para buscar las confirmaciones. ¿Qué quiere decir? Que si estoy en diario y encuentro una confirmación en diario, ¿vale? Como puede ser, por ejemplo, en este caso de aquí, ¿vale? Que nos deja ese agotamiento. Aquí tiramos el Fibonacci, si recordáis en clases anteriores. Pues aquí si tiramos a H4, en H4, ¿qué es lo que podemos ver? Podemos ver cómo el precio empieza a reaccionar, ¿vale? Y en H1, ¿qué es lo que podemos ver? En H1 lo que podemos encontrarnos es una estructuración. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Justamente buscando esas ventas, lo que me encuentro aquí es que tengo una M. Y en esa M, ¿qué es lo que tengo? Tengo la rotura de la M,
confirmación y para abajo, ¿vale? Estos son los puntos que nosotros más vamos a utilizar y es como tenemos que utilizar las temporalidades. A mayor temporalidad, más garantías tenemos. Yo H1 no busco aquí H1 únicamente para confirmar y lanzar mis operaciones. H4 y diario para buscar los patrones y buscar las estructuras, y aquí ya tendría más confianza a la hora de buscar operativas. Y luego ya tendríamos pues el gráfico diario. Sobre todo, tener una cosa clara. Vais a tener mucho más éxito si os esperáis siempre a los cierres de vela, ya sean de H4 o ya sean de H1. Por ejemplo, aquí en H4 ya se nos ha escapado, pero fijaros ese pedazo mechazo que ha dejado el precio y que después de cada mechazo como mínimo nos ha dado una vela alcista, ¿vale? Pues aquí puedes posicionar tu entrada, puedes poner tu stop loss y aquí ya tienes recorrido y ya estás viendo que hay un agotamiento bajista, ¿vale? Aquí durante 4 horas, aquí hemos tenido en cuenta que los vendedores, ¿vale?, no han tenido suficiente fuerza contra los compradores, y si venimos a un gráfico de líneas vemos como no existe toda esa liquidez y el precio aquí realmente lo que está haciendo es que se está respetando esta W de la cual os he estado yo hablando tanto rato. Entonces tenemos la cuadrícula de Gantt, tenemos en gráfico de líneas cómo nos está respetando el precio todos esos niveles y es un punto muy interesante a tener en cuenta. Entonces quiero que valoréis mucho cuando estéis delante de los gráficos, que tengáis patrones o tengáis algún indicio de que el precio os va a dar esa reacción. Ya sean mechazos, ya sean patrones M, patrón W, que podéis tiraros una cuadrícula de Gantt, más que nada buscando esa reacción y siempre intentando ir a favor de lo que nos marca el RSI, que más que nada es buscar la reacción a favor de la tendencia. En este caso el RSI, yo aquí sí que es verdad que tendría en cuenta toda esta fuerza alcista, ¿vale? Que puede ser un impulso dominante, un nuevo impulso dominante que empezaría desde aquí y terminaría aquí, ¿vale? Y actualmente tendríamos todo esto un retroceso. ¿Qué podríamos hacer aquí también? Nos podríamos tirar un Fibonacci, ¿vale? Entonces ya fijaros todas las confirmaciones que tenemos. Tenemos impulso alcista, retroceso, ¿vale? Que también podríamos buscar las ventas aquí. Retroceso, puntos de venta, o sea, puntos de compra dentro de los niveles de Fibonacci que ya comentamos, ¿vale? 50% de la cuadrícula de Gantt, mechazos de rechazo, ¿vale? Una W, tenemos muchas confirmaciones que podríamos buscar tanto las ventas como aquí las compras. Entonces, estos son escenarios muy favorables y muy buenos para buscar operativa, y estas son las cosas que tenemos que esperar a la hora de buscar nuestra operativa. Una vez dicho todo esto, espero que os haya servido de ayuda esta clase. Sobre todo recordar esperaros también siempre los cierres de vela, ya sea de 4 horas, 1 hora, o incluso si tenéis muchas dudas, esperaros incluso a ver cómo cierran los gráficos diarios, y sobre todo tener en cuenta que los mercados se mueven por noticias, ¿vale? Que si estáis interesados en aprender análisis fundamental y aprender un poco de cómo funciona la economía y cómo analizar gráficos en base a los fundamentos, tenéis otro curso aparte, ¿vale?, donde voy a dar toda la información detallada de cómo operar el oro y que os va a servir también de referencia con otros pares para saber cómo leer todas esas noticias, cómo poder anticipar un poco los datos económicos. Y nada, poquito más que deciros. Espero que os guste, espero vuestro feedback y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.